atravesando a la oscuridad con su fiel y compañero, ministro Aníbal Díaz. No importa el valle de sombra de muerte que estés pasando, este programa te ayudará a comprender el propósito que Yahweh tiene contigo. Según pase la semana, a través de este tu programa vas a aumentar tu fe en Yahweh. Hay vida y esperanza en Yahweh, Yahweh, con el ministro Aníbal. Hoy hablamos de este tema, el poder de la palabra audible. El poder de la palabra audible. Y hemos leído en Isaías 55, el verso 10 y 11, el cual nos enseña que la palabra del Eterno pues sale, ¿verdad?, de su boca y nunca retorna vacía, sino que hace el efecto para el cual fue enviada. La palabra del Eterno no volverá, sino que cumplirá la razón por la cual se envió. Y quiero decirles que algo encontré en mi estudio, es que en el griego para palabra se encuentran dos diferentes palabras. En español es solo una y en el inglés es una, pero en el griego hay dos. Y una es la palabra escrita, que ellos le llaman logos, y la segunda es la palabra audible, lo que usted dice, que ellos le llaman rema. Y nosotros pues entendemos que en muchas ocasiones la Biblia está dirigiéndose a rema en vez de logos, es decir, una palabra que se oye, una palabra de impacto, una palabra de poder, que tiene que ser escuchada, porque solo porque está escrita no le da ese efecto, ese valor, no hace ese impacto. Cuando usted declara algo correctamente, hay un poder infinito en ello, un poder de crear que fue el poder con el cual usted fue creado, con esa misma propensidad a usted descubrir o crear lo que todavía no existe, a buscar hasta encontrar y así manifestar. En Jeremías capítulo 23, el verso 28 y 29, nos dice que la palabra es como un fuego, como un martillo que rompe la piedra. Y esto es una realidad tan grande y es algo tan poderoso que muchos más han hablado de ello. Y en esto entendemos que lo que nos dice es que el que habla la palabra de Yahweh creyéndola, verá resultados increíbles. Es decir, usted declara algo y se afirma con fe de que sí, esa es la voluntad de Yahweh, y usted lo ve realizado. Y esto pasó con Yeshua, si usted se acuerda, a él enfrentarse al enemigo durante su tentación. ¿Cómo fue que él le contestó? Escrito está. Él le dio así un cantazo al enemigo con algo que había sido ya firmado y aprobado y declarado, instituido y establecido. La palabra del Eterno. Y así él venció al enemigo. Y eso nos debe dar un ejemplo. La palabra del Eterno es más cortante que una espada de dos filos, dice también. Porque miren, no solo corta de un lado, corta del otro. Corta a todos lados, lo que es escoria, lo que no es necesario, lo que es contrario a la voluntad divina. Al usted declararlo por la palabra del Eterno, usted ve que desaparece. La iluminación llega y hace la oscuridad desaparecer. Y eso es algo que hemos visto. Y por 3 veces el maestro así le dijo, escrito está. Y al final el enemigo tuvo que darse por vencido y retirarse. También sucedió que cuando Yeshua llegó a la tumba de Lázaro, Lázaro había estado muerto ya y lo entumbaron, es decir que ya no estaba con los vivos, y por 4 días, y usted sabe lo que sucede en el cuerpo después de varios días. Y le dijo, muevan la piedra.
Y había un poco de resistencia porque decían, no, si eso ya huele o hiede porque hace 4 días. No, mueve la piedra. Quita la incredulidad, elimina la duda, mueve la piedra. En el momento él dijo en alta voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó. Lázaro empezó a saltar en el espíritu y saliendo de la tumba, él le dijo, pues mire, quítenle los trapos y suéltenlo. Y me imagino le dijo, y denles de comer, porque no había comido, estaba en ayuno 4 días ahí. Y eso es parte de un proceso que tenemos nosotros que entender, porque Yeshua lo enseñó claramente, el poder de esa palabra. Y si hay duda, vaya usted al principio, en el libro de Génesis capítulo 1, y usted lea en ese libro y encontrará que allí Yahweh usó la palabra audible para que se viera la creación. Y así vino a ser la luz, luna, las estrellas, el sol, la tierra seca de la tierra, de los mares y los animales, aún el hombre. Y así fue que recibimos vida por la palabra del Eterno, que fue audible en ese momento. Él dijo, sea la luz, sea la luna, sea las estrellas, sea la tierra, sean los animales, sea... Y todo eso vino a ser. En vista de esa realidad, mis hermanos, encontramos la declaración de Juan 6:63 como algo trascendental. Cuando Yeshua dice, la palabra que yo hablo son espíritu y vida. Es decir, no es una palabra estática, estéril, sin ninguna motivación, sino que es una palabra hablada, declarada, que hace efecto, porque no solo da el espíritu, sino también da la vida, el movimiento, la acción. Y eso es algo que repitió el apóstol Saulo cuando así se escribe en Hebreos 4:12, la palabra del Eterno es vida y acción. Eso es bonito cuando lo miramos. Y por eso yo me motivé a traer en esta noche este pensamiento titulado El poder de la palabra audible, para que usted lo escuche. En esta ocasión usted entienda que mire, cuando usted habla la palabra del Eterno, suceden cosas. Aleluya. Cuando usted declara algo que Yahweh prometió, se ve realizado. Mire, es importante que adoptemos este concepto y conozcamos la importancia de hablar vida. En otras ocasiones, hace poco yo le traje un mensaje sobre la vida y la muerte. Eso está en el poder de la lengua, según Proverbios 18:21. También le hablé de la importancia que hay en que nosotros marquemos bien nuestras palabras, que tengamos cuenta, como decía aquel maestro, que su cerebro esté corriendo antes que su boca, porque es necesario que usted asimila sus palabras. Pero hoy hablamos del poder en sí de esa palabra audible. En cierta ocasión yo necesitaba ver algo, un cambio, y vine delante del Eterno en oración. El Eterno simplemente me dijo, habla lo que será. Yo dije, ¿cómo? Y repitió, habla lo que será. Esa es la creación de algo, cuando usted lo dice con la fe de que así lo verá con sus propios ojos. Habla lo que será. Esta es la autoridad que se nos ha otorgado, mis hermanos. Y por tanto podemos despedir al enemigo de nuestras vidas por la sangre de Yeshua, reprender la enfermedad por la promesa de Yahweh, quitar la pobreza confiando en la palabra recibida, desatar, despojar, limpiar, rebotar, quitar, eliminar, deshacerse de adicción, levantarse en contra de intimidación y evitar toda clase de indecisión.
En Juan 8:51 nos dice, si alguien mantiene mi palabra, de cierto, no morirá. Y estoy seguro que alguien dice, no, porque todos morimos. No, pero es que todo el mundo se muere. Pero mis hermanos, también nos dice el maestro, no tengáis miedo de el que puede quitar la vida, puede matar el cuerpo, pero no puede tocar el espíritu, porque el espíritu solo lo puede eliminar el eterno. Es decir, que después del juicio lo elimina, lo apaga y jamás existe. Pero nosotros los creyentes sabemos que aunque muramos, nuestro espíritu va a Él, sí que lo dio, y luego en la resurrección vuelve a nosotros. Aleluya. Una esperanza gloriosa que debe darnos alegría y así darnos motivación para celebración. Porque mire, aunque estuviera muerto, vivirá, es lo que aquí nos enseña. Además, a través de la palabra somos santificados, según Juan 7:17. Juan 17:17. Seremos santificados por la palabra. Salmo 119:11. Somos librados de tentación y pecado. Porque esto es lo que nos enseña esta palabra audible. Cuando usted habla, usted se habla también a usted mismo. Y su cerebro está captando todo lo que usted está diciendo. Sea bueno, sea malo. Para así hacer una realidad lo que usted afirma con fe. Y así lo que usted dice será. Además, es por la palabra que el Eterno nos guía. Porque dice que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para no tropezar necesitamos escuchar la palabra. Tenemos que darle voz a la palabra. Tenemos que así repetir lo que la palabra nos ha dicho. En Hechos 10:44-46 nos dice que podremos hablar en otras lenguas, recibir poder de lo alto, ver milagros y prodigios, tener la evidencia de la salvación. Esto solo viene a través de la palabra. No hay ninguna otra cosa que pueda imitarlo o compararse. La palabra que el Eterno nos ha dejado. Cuando le damos una voz, comienzan a surgir cosas. Y esto es lo que yo entiendo. Mire, cuando el centurión que habló con Yeshua, mire, él necesitaba un milagro para su hijita. Y Yeshua le dijo, pues yo voy. Y él le dijo, aunque no tenía que ir, que él era un hombre y él decía una palabra y a la distancia la gente hacían lo que los soldados hacían lo que él le decía. Y él le pidió, pues mira, di la palabra y ella sanará. Lucas 7, del 1 al 10. Y es bueno que ahora que estamos en esto, que lo miremos de cerca, porque esto nos ministra nuestras vidas. Esto nos trae a entender mejor cómo proceden las cosas de acuerdo a la voluntad del Eterno. Él es el que nos trae a esta realidad. Según Lucas 7, quiero leer en esta porción aquí que tengo de parte de la palabra viva para darle aún más entendimiento y fortaleza a la misma. Y en Lucas capítulo 7, leemos aquí, nos dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron y Yeshua les rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole,
Señor, no te moleste, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Yeshua se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguían: os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Si este es el caso de un siervo, no una niña, pero un siervo de este hombre asociado a un centurión que pidió que el maestro solo dijera la palabra: eres sano. Por eso muchas veces usted puede escuchar a aquellos que oramos que cuando así nos acercamos, pues declaramos lo que dice la Biblia. Él dice que por las llagas del Mesías tú fuiste sanada, sanado. Eso sucedió ya. Es decir, por el martirio y sacrificio del Mesías, nosotros somos bendecidos. Y eso es parte de lo que quiero yo en esta noche, pues, que penetre en su mente y su corazón, que cuando usted dice algo de acuerdo a la palabra del Eterno, es realizado. Pedro, hablando así también de la fe que fue demostrada por aún estos apóstoles, cuando él se dirigió a un personaje enfermo llamado Eneas, le dijo: Yeshua te ha sanado. Y al momento esa persona empezó a dar gritos y a celebrar. Hechos 9:34, había sido sanado. Él solo tuvo que decir: Yeshua te sana. Yeshua te sana. En el nombre de Yeshua muchas cosas suceden. Maravillas y milagros. Lo que menos esperamos y cuando menos lo esperamos. Porque Él mantiene el apoyo a su palabra. Y si su palabra dice esto será, eso será. Saulo predica lo que será y así lo vemos como una realidad. Si tomamos la palabra del Eterno y le damos voz, veremos los resultados. Veremos lo que así la palabra se extiende para realizar. Recordemos en este momento, y para aquí terminar este pensamiento, las palabras del Mesías según Juan 14, 12 al 13. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Aleluya! Lo que Yeshua ha prometido, eso se realizará, pero muchas veces tenemos que vivir por fe y no por vista. Siempre me acuerdo de aquella hermanita que decía: mire, yo oraba con un ojo cerrado y uno abierto para ver si se realizaba el milagro. Bueno, quizás el milagro no se va a realizar. ¿Por qué? Porque no había concentración total en que se declarara lo que Yahweh ha prometido y se creyera en ello, sino que había un poco de duda. También me acuerdo en mi juventud estar en un lugar donde se manifestaba una malicia y no salía, no importaba lo que hicieran los que estaban en el liderazgo allí. Y al final me acuerdo mi padre que le dijo al pastor: pastor, tenemos que enviar a la gente que está aquí afuera para sus casas y entonces trabajar con este asunto. Y mire, así lo hicieron, porque había muchos allí en ese momento que estaban mirando con los ojos abiertos
lo que estaba sucediendo y no cerraban sus ojos para mirar a aquel que hace el cambio y realiza el milagro y destruye la oposición y saca fuera al demonio y elimina la enfermedad. Por eso hay muchos que quizás piensan que no hay importancia en cerrar los ojos a orar porque el Eterno nos oye de todas maneras. Sí, el Eterno oye nuestras palabras, pero nosotros no vamos a entender el efecto de ellas si no nos concentramos totalmente en su valor, el peso de la palabra y de la promesa. Y para aislarnos de todo lo que está y puede distraernos, tenemos que cerrar los ojos. Y al cerrarlos entramos en ese vínculo, en esa dimensión espiritual. Y allí es que obra Yahweh para proveer el apoyo a la palabra que Él nos dejó, una palabra de vida y de salvación. Busquemos así entender un poco más del valor de esa palabra. Cuando usted la usa, cuando usted la dice, cuando usted la repite, cuando usted así se lo repite muchas veces, empieza a creerlo, y al creerlo ya es parte íntegra de su realidad, y es la razón por la cual entonces se ven los milagros. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones.